Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Hay una situación, muchos espíritus, y hay gente que están buscando cuántas veces se repite la palabra espíritu en la Biblia. Y hay personas que han inventado hasta espíritus. Pero hoy he traído un hombre, no estoy solo, estoy acompañado de dos personas muy grandes en el Señor, que van a dar una respuesta. Este hombre, yo sé que en los comentarios usted siempre le escribe y cada vez que él responde, usted queda iluminado. La gloria de Dios. A él no le gusta que le den bombo, pero tenemos que reconocer que Dios lo está usando en respuesta. Y aquellos que se están preguntando, ¿y es verdad que existe espíritu de cuchara, espíritu de baño, espíritu de piscina, espíritu de inodoro, espíritu de casa, espíritu de todo eso? Vamos a ver cuántos espíritus existen, qué es lo que pasa y cuál es el contexto correcto cuando la Biblia habla de espíritu. Pero estoy con mi compañera de ataque, Chalón. Dios te bendiga, Dios bendiga. Dios te bendiga, Joan. Yo me siento sumamente complacida. Yo anhelaba un podcast con Almanzar. Ay. Eso merece un aplauso, un aplauso. De verdad. Santo. Así que yo me siento súper bendecida porque realmente recuerdo la primera vez que lo escuché hablar. Yo estaba como técnico, señores, yo estoy acostumbrada a ser técnico. Usted que me ve que muy fluida a nivel de video, estoy aprendiendo, no se crea, no soy experimentada, así que cualquier consejo yo lo acepto, pero crítica constructiva, no como a veces ponen un bando de pedra ahí en los comentarios. También. Santo Padre. Ese tema de hoy es muy interesante, pero yo quiero que el pastor Almanzar salude a la audiencia. Claro. Un aplauso para el pastor. El pastor está con nosotros. Dios mío. Gracias. De verdad que me siento muy agradecido de poder estar con ustedes aquí. Para mí, de verdad que es un gran privilegio poder compartir este escenario y aquí a través de Excelencia Cristiana Televisión, que es nuestra casa, de verdad. Esperando que todas las personas que nos ven sean bendecidos con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Sí, aquí los muchachos están contentos. Cada vez que ven al Almanzar, dice, llegó la respuesta. Le iban a decir que el neurocientífico, pero no, para evitar cosas. Pastor, ¿cuántos espíritus existen? Sería la pregunta. Pero sé que eso lleva un proceso de respuesta. Sí. Así que primero, ¿qué es espíritu? Y si hay tipos de espíritu, o cómo podemos interpretar a la luz de la palabra esto. Mira, el espíritu es una entidad abstracta. Por lo tanto, tiene que ver con un constructo mental del ser humano y también en la parte pues religiosa con lo que es la revelación que Dios da a través del mismo Espíritu Santo para nosotros tener un entendimiento de ciertas cosas. Hoy en día se inventan muchas cosas, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que las funciones espirituales están regidas por un orden establecido por Dios. Tradicionalmente se ha considerado el espíritu como una parte inmaterial del ser humano. O sea, la Biblia habla de una composición, la gente le llama tricótomo o tripartito. Yo también me gusta decir que es multidimensional, porque yo entiendo que la conformación del ser humano no es tripartita, sino multidimensional por la razón siguiente. El cuerpo tiene una esfera tridimensional de capacidad de movimiento y de alcance y de realizar cosas, pero el espíritu tiene una esfera mucho más amplia en las dimensiones invisibles, ocultas y quizás en lo que es el viaje hacia el pasado, el presente, como le llama la gente conforme a la concepción del tiempo, que en las dimensiones no sería así, sino hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, hacia cualquier lugar, porque hay múltiples dimensiones. Entonces, el asunto de entender lo que es un espíritu va más profundo del análisis que la gente hace hoy día. La gente ve malos espíritus en una persona endemoniada. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Eso significa que Dios creó espíritu como sus hijos. Y de ahí que el término de Padre a Dios se le aplica desde la eternidad, porque los espíritus son hijos de Dios. Acuérdense, por ejemplo, del texto de Job, capítulo 1, capítulo 2, donde se presentan los hijos de Dios, y también dice la Biblia que Satanás fue y se presentó delante de Dios. Los que estaban ahí eran espíritus, eran ángeles, eran espíritus que fueron delante de Dios a esa reunión. Entonces, los espíritus tienen una connotación muy amplia, porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el espíritu, además de ser parte de un ser,
En el caso de Dios, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu, en esencia. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran, Juan capítulo 4, deben de adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, nosotros tenemos que trascender a la dimensión humana y física para poder entrar en la adoración a Dios. De ahí que la Biblia habla que el mismo espíritu es que clama a Dios como Abba Padre. Porque es que el espíritu que se deposita en el ser humano tiene esa connotación. Ahora, la Biblia dice que el espíritu es como el viento, que nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va, ni de dónde viene ni hacia dónde va. El que vive en el espíritu vive así. Entonces, vive en una dimensión donde no se rige por las cosas físicas y humanas, sino que entra a otra dimensión espiritual. En el caso de las personas que no son cristianas, tienen espíritu, pero la gente a veces no hace la diferenciación. El espíritu de vida es una cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Bien. Todo ser viviente en el sentido humano tiene espíritu, pero de vida. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor y pasamos a ser parte de la familia de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y ahí eso tiene una connotación que la vamos a explicar más adelante. Porque ahí vienen dones que son dados por el Espíritu y vienen condiciones de inteligencia, de sabiduría, de ciencia. Porque el Espíritu no solamente es una manifestación de poder o demoníaca, también es una capacitación. Eso que usted acaba de decir me parece muy interesante porque según el conocimiento que vengo desarrollando particularmente, había estudiado que espíritu también se refiere a conciencia y se refiere a carácter. Claro. Significa entonces que tiene que ver con la semblanza no material, con la semblanza inmaterial del ser humano. Así es. Entonces quiere decir que Espíritu Santo es una cosa, espíritu de vida es otra, y espíritu inmundo es otra. Así es. Una pregunta, ¿demonio y espíritu inmundo es lo mismo? Lo que pasa es que el espíritu inmundo es lo que significa que no pertenece a esta dimensión. O sea, está usurpando un lugar que no le pertenece. Ilegalidad. Wow. Claro, hay una ilegalidad. De ahí la necesidad de liberación. Muy fuerte. Porque el espíritu inmundo está ocupando un cuerpo que no le pertenece. Un lugar, un espacio dimensional, como decía. Por eso digo que somos multidimensional, no simplemente tricótomo. Porque podemos tener esa esfera de movernos en diferentes dimensiones. Entonces, cuando hablamos de demonio, la cosa cambia porque el demonio es un espíritu también de los ángeles caídos del diablo, pero este espíritu cuando se convierte en demonio es cuando toma la personalidad de la gente. O sea, el demonio toma la capacidad incluso intelectual de la persona y hace que la persona haga cosas regidas para el mundo de las tinieblas, a veces al contrario a lo que la persona quiere hacer. Entonces una persona poseída por un demonio pierde incluso sus propias facultades y la personalidad muchas veces que desarrolla es una personalidad demoníaca. Ahora bien, la gente cree que una persona endemoniada simplemente es una persona que hace musaraña o que cae en el piso o que se trepa por las paredes, y eso también es una ignorancia de las cosas espirituales. ¿Por qué razón? Porque puede haber una persona con mucha capacidad intelectual, incluso cuando se habla del término de la palabra daimon, de donde viene el demonio, es genio. Es de ahí que viene la palabra. Entonces, cuando se habla de un genio, se está hablando de una capacidad intelectual. Incluso un demonio puede tener la capacidad de, en la persona que posee, poder contribuir a un desarrollo intelectual más amplio que el ser humano puede desarrollar para engañar y para llevar a otros a pecar. Me llama la atención este exégesis, este pensamiento que de introito quiero decir es muy profundo porque ahora me lleva a la conexión, la palabra daimon, que es genio, cuando hablamos de brujos o brujas, que la gente lo interpreta como algo malo según la traducción de la palabra en sí, del logos, pero lo que significa es una persona virtuosa. Sí. Entonces, una persona que tiene como cierta capacidad, y vemos que demonio significa genio, como la tiniebla utiliza todo al revés y la gente no se sabe el significado. Eso sucede, y disculpa que te interrumpa, sí, claro, porque la esfera donde opera Satanás y los demonios es de tergiversar la verdad. Sí. Desde el principio, tú lo ves desde el Génesis, es una tergiversación de la verdad, un cambio. Tomar la verdad y con las mentiras disfrazar como si fuese verdad para engañar. Entonces, cuando la verdad te está diciendo que la palabra bruja en los términos del idioma etimológicamente lo que significa mujer empoderada o
Como que tiene virtud. que tiene virtuosa. ciertas virtudes. Sí. Entonces tú te das cuenta que utilizar esa palabra es un error para atribuírselo a los hechiceros. Sí. Pero ¿por qué Satanás lo hace? Porque cuando nosotros no implementamos las palabras correctas, estamos dándole un atributo a alguien que no lo tiene. Y es como si fuese una adoración a lo malo. Está pasando eso con los demonios Cuando yo también. digo que ser brujo es una virtud, porque cuando le digo brujo le Le estoy estoy diciendo que es diciendo virtuoso. virtuosa y que es empoderado o empoderada. Entonces estoy cambiando lo que realmente significa hechicero. Muy fuerte. Igual que demonio, que le estamos diciendo genio, como, o Exactamente. alto nivel de intelecto. Exactamente. Está fuerte eso. Exactamente. Entonces, hay que entender también esa parte en la terminología y en la etimología de la palabra. Por la razón siguiente, cuando tú vas a ver los demonios, a conocerlos bíblicamente, no te da detalles en cuanto a nombres. Y hoy tú ves a la gente inventando que el espíritu del inodoro, que el espíritu, del closet, o sea, la gente inventando muchísimas cosas que tú no le encuentras ni cabida ni en la Biblia, ni en el mundo espiritual, ni en las revelaciones que Dios puede dar, porque Dios revela. Pero ¿por qué las personas entran en esta confusión, pastor? Si vemos que la palabra espíritu, que viene del origen del latín spiritus, que se puede decir como expirare también, que es una onomatopeya de cuando uno hace una respiración. ¿Por qué la persona, esto que proviene directo, es una conexión con Dios a lo que pasó en el huerto? ¿Por qué las personas intentan anclar esto a todo lo que tiene existencia en lo físico, si esto proviene de lo inexistente? Pasó un movimiento con el vaso, el espíritu del vaso. ¿Por qué pasa esto, pastor, en la vida de la gente? ¿Esto es algo cultural? ¿Es algo que alguien lo enseñó? ¿Es una doctrina? ¿O viene de los 80, los 90? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Tiene que ver mucho con eso, con la parte del tradicionalismo que se va aprendiendo, pero también tiene que ver con los mitos. Y los mitos no son nuevos. Wow, los mitos. No puede remontarse a la mitología griega, de donde surgen la mayoría de los grandes mitos, y la creación de dioses, la creación de ciertas personalidades, de héroes y demás, que tienen que ver con semidioses y eso, y todo eso es mitología. Entonces, cuando entramos a nuestra cultura, hay mucho adoptado del griego, hay mucho adoptado de esas culturas greco-romanas, y entonces entramos al paganismo y entramos a la mitología. Y dentro del paganismo y la mitología entra la idolatría, entra la hechicería, entra la creencia en ciertas entidades que no existen porque son invenciones. Cuando se habla de mito, se está hablando de fábulas, se está hablando de cuentos. La Biblia habla de cuidarse de las fábulas. Sí. Porque la gente, Dios sabía que iba a crear fábulas en estos tiempos. Y hay muchos predicadores y personas dentro de la iglesia creando fábulas, mitologías. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que son fábulas o mitología? Porque Dios nos enseña a nosotros que hay una forma de filtrar la información y la verdad. Y esa forma de filtrarla tiene que ver con las Sagradas Escrituras y tiene que ver con el Espíritu Santo. Tanto el Espíritu Santo como las Escrituras permiten que filtremos esas cosas que la gente inventa o dice y poder nosotros distinguir en el discernimiento de espíritu. Porque ¿por qué Dios da don de discernimiento de espíritu? Porque hay que discernir lo que son espíritus de Dios, lo que no lo son, lo que vienen a traer cosas que son mentiras, que son inventos, y lo que vienen a traer la verdad. Hay espíritus que pueden venir a traer la mentira. Sí. Espíritus de las tinieblas. Entonces, yo tengo que aprender a identificar eso. Ahora, yo inventarme un nombre de un espíritu para buscarle una entidad a una condición de un ser humano. Por ejemplo, Satanás trabaja en el sistema de gobierno de toda la sociedad humana. Satanás es el príncipe de este mundo. La Biblia lo dice. O sea, él tiene gobierno sobre el mundo. ¿Por qué razón tiene gobierno? Porque la mayoría de las personas que toman decisiones, en su gran mayoría, no son cristianos. Muchos son ateos y muchos incluso son satánicos. Y la gente no lo sabe. Muchos son hechiceros y no tienen un altar de velones y cuadros y de ídolos. Porque la gente no entiende los términos de la palabra. No. Entonces, cuando tú ves que a una persona, como un político, por poner un ejemplo, lo siguen millones de personas a ciegas, aún haciendo las cosas malas lo defienden, es porque esa persona tiene un poder que está influenciando sobre la gente. Hay algo más allá. Y es un poder que no es cristiano. Porque incluso vemos que gente muere en protestas y demás, y eso no es de Dios. No. Dios no nos manda a nosotros a eso.
a morir por un hombre o a morir por una creencia de un hombre, por defender una situación de una persona. Entonces, esa persona que influye y que toma decisiones tiene alguien que lo gobierna. Y si no es Dios, todos sabemos quién es. Claro. Entonces, es fácil de identificar las entidades espirituales cuando no lo vemos con la mitología, con la fábula, y no lo vemos con simplemente nuestra imaginación, sino que entramos a la Biblia y obtenemos el discernimiento espiritual, y si no lo tenemos, lo pedimos a Dios, para poder distinguir cuando algo es de Dios o no lo es. Yo tengo una pregunta. Entonces, como a modo de retroalimentación, ¿los demonios realmente son espíritus inmundos? Se llaman demonios una vez entran en el cuerpo material y lo gobiernan. Son espíritus inmundos. Cuando se convierten en demonios es cuando esos espíritus ya no simplemente son un espíritu que posee, sino que es un espíritu que habita. ¡Wow! Porque ahí activa lo que es el honor a ese nombre de genio. O sea, está operando desde una conciencia. Tiene un gobierno Está operando desde una sobre la conciencia. mente y la capacidad Exacto. de esa persona. Pastor, Entonces, las decisiones de esa persona van ahí Exacto. encaminadas a los despropósitos de Satanás. Ujú. Y de ahí que vemos, por ejemplo, personalidades como Hitler, personalidades así, Ay, como los dictadores, No, pero que esto es aunque programa la no va a dar. gente no lo entienda, cuando toman decisiones de la forma como la tomaron, incluyendo llevando a la muerte a millones de personas, llevando al mundo a guerras mundiales, estamos hablando de entidades poderosas poseyendo a esas personas que son demonios. O sea, estos espíritus que operan de tal manera no hacen lo que el evangélico, que quizá ve desde una óptica que nos enseñaron, suele pensar. Que Hitler está endemoniado porque vira los ojos y cae en el piso pataleando. No. Estos espíritus operan desde otro ángulo, pastor. Entonces, estamos entendiendo a través de lo que usted dice que hay un alto nivel de los espíritus operar donde no se va a ver una manifestación mística como la que se suele escuchar. Quiero utilizar algo como estándar para poder posicionar a la gente, pastor, y que usted nos ayude. Moisés en la Biblia dice, esto es para tomar varios puntos y entender el concepto de todo, que como que él tuvo que dar de su espíritu a 70. Esto es un caso. Pero vemos también en la Biblia otro caso donde se menciona espíritu, que dice que un espíritu malo venía sobre Saúl, me parece que era. sí. Vamos, tenemos esos dos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa aquí con el tema espíritu en estos dos puntos? Esos dos contextos. En esos dos contextos. Mira, en el caso de Moisés, acuérdate que el mismo Dios da espíritu al ser humano para ejercer ciertas cosas, que era lo que Moisés podía hacer, porque Moisés era un representante directo de Dios en la tierra. Lo que Moisés establecía era como si hubiese sido el mismo Dios sobre la tierra, por lo que la Biblia dice. Sí. Dios le dice a Moisés, tú serás como Dios y Aarón será como tu profeta, diciéndole que no tendrá ningún tipo de limitación en lo que Dios había propuesto para que él hiciera. Entonces, por ejemplo, en el caso del tabernáculo, vemos un texto donde dice que Dios llenó a Besael y a Oliat de espíritu de sabiduría en ciencia, en inteligencia, en arte, para hacer una serie de cosas. Ahí vemos que los espíritus que están ahí vienen en una capacidad intelectual. Sí. Entonces, hay una serie de espíritus que son dados y dotados para una función específica. Y que un hombre de Dios puede orar o transmitir de eso que tiene a otras personas. Jesús lo hacía. O sea, Jesús transmitía de lo que tenía espiritualmente. Lo que pasa es que la gente entiende que cuando se habla de un poder espiritual necesariamente tiene que haber una manifestación X. Exacto, ese es el punto. Muy pocas personas ven el espíritu como una capacidad, como decía nuestra hermana Chalón al principio. Muy pocas personas lo ven como una capacidad intelectual. Como en el caso de Besaleel. O como una dotación de sabiduría, exactamente. Ujú. A ellos no le dieron espíritu para echar fuera demonios ni para sanar enfermos. Fue para crear obras de arte. Escuche lo que estoy diciendo. Diseños. O sea, que un artista puede tener un espíritu de Dios para crear esos diseños. Wow, Wow. gloria a Dios. Y Wow. eso, cuando tú ves la obra de un artista, que es un artista que tiene un espíritu de arte para crear obra, para crear cosas, creativo, tú te maravillas. Y tiene una razón para que tú te maravilles. ¿Entiendes? Entonces, esa capacidad que da Dios, la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, que Dios es el que da ese tipo de cosas. Padre Entonces, de las luces. Padre de las luces. Entonces, los espíritus tienen una ordenanza de parte de Dios y cada vez que un hombre de Dios levantado recibe un espíritu para capacitarlo. El caso de Josué recibió un espíritu de capacidad de parte de Dios para realizar su función. El caso de David también recibió espíritu de Dios para vencer y ser un vencedor en todo lo que hacía. Entonces, cada vez que un hombre de Dios se levanta, Dios lo dota de un espíritu para enfrentar y realizar aquel propósito que Dios ha determinado en él.
Eso sucede en la Biblia. Ahora, la oposición, en el caso tú decías del rey Saúl, que había un espíritu que lo atormentaba. Y hay un punto, pastor, específico, que es el que a mucha gente lo deja en una cápsula de dudas y prejuicios y pensamientos. Y es cuando dice, de parte del Señor, se arma un corre-corre. Espíritu malo de parte del Entonces, Señor. ahí es que la gente dice, pero ven acá, el Señor le mandó al diablo. ¿Cómo? No entienden. Entonces, nos gustaría ese punto, pastor. Hoy hay un espíritu que le dijo al Señor, yo iré y le seré espíritu de confusión. Sí, también. Ay. Hay corre aquí. Es que aquí entra algo que yo siempre, pues, diría que defiendo o que enalbolo mucho, que es la soberanía de Dios. Que es una parte que si nosotros no la entendemos, no vamos a entender cosas que suceden en la Biblia, que mucha gente no la entiende y que mucha gente cuestiona. O sea, donde entra la soberanía de Dios y decimos que Dios es el Padre de los espíritus, ¿a quién obedecen los espíritus? A Dios. Todos, buenos o malos. No importa cuál sea. Si Dios dio una orden, tiene que obedecerlo. Hasta el diablo obedece. Como Claro dice un que cuento, sí. Pero en el cielo hay ángeles, seres, entidades celestiales, espirituales para destrucción. Ujú. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió ángeles para destrucción. Sí. Había ángeles para destruir. Que quizás En el caso cuando David peca también. ¿Qué pasó cuando David pecó? Sí. Entonces, Dios tiene esa autonomía, vamos a decirlo así, porque es parte de esencial de Dios, su soberanía, que Él puede hacer como Él quiera. Es intrínseco de él. ¿Eh? Es propio de sí mismo. O sea, es como que él mismo Claro. no puede contradecir su naturaleza. Quiero que desarrolle el punto que ahí se quedó en el caso de Saúl. El espíritu que atormentaba a Saúl. Saúl era un hombre desechado. Acuérdense que Dios opera en las dimensiones donde no es el tiempo nuestro. Y todo lo que Saúl iba a hacer, ya Dios también lo sabía. Y todo lo que había en el corazón de Saúl, Dios lo sabía. Dios ya había escudriñado el corazón de Saúl. ¿Quién fue que fue a donde Saúl para que ese espíritu dejara de atormentarlo? Fue David. ¿Qué espíritu tenía David? El espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que es lo que trae la enseñanza. El propósito era la exaltación de David. Porque cuando David realiza esto, que va y le toca el arpa y este hombre se queda en paz, el espíritu lo deja, este hombre quiere que David siempre esté ahí. Hasta que él ve en David que es su sucesor, de cierta forma, porque ve que David hacía cosas que él no podía hacer y empieza la envidia. Pero ya Dios todo eso lo sabía. Todo el proceso que pasó con Saúl, Dios lo sabía y David jugaba un papel importante. David tenía que entrar al escenario. Y una forma de David entrar, porque, ¿qué es lo que dicen? Hay un muchacho que toca bien el arpa, pero ya David había sido ungido. Ya David era ungido, ya David era el rey. Vamos a formular esta pregunta en base a lo que usted acaba de desatar sobre David, Sí. cuando tocaba el arpa hacia Saúl. Usted sabe que una vez yo tuve una experiencia donde estaba tocando el piano en la iglesia de un pastor muy famoso, que por ética me reservo el nombre, y cuando estaba tocando el piano, muchas personas empezaron a recibir liberación. Nadie estaba cantando. Yo solo estaba tocando el piano y la gente lloraba, caía, la manifestación. Entonces me acordé de lo que pasó con David y esa pregunta la tenemos en la conciencia presente. ¿Qué tipo de espíritus operan en la música? En la música no opera en cierta forma espíritu. Lo que opera en la música es un mover en la dimensión donde el espíritu se mueve. Ay, eso genera, Espérate. eso genera una pregunta peligrosa. No. Yo quiero que él primero Que lo desate. sí, desarrolle y después hacemos la pregunta porque yo me enredé. Mira, yo sé que así se quedó la audiencia. Yo creo que estoy como la audiencia ahora. O sea, yo me quedé... Mucha gente que ha visto video, el espíritu de la música. O sea, No. ¿cómo así? Explique eso. O sea, no es la música, no es un espíritu que opera en la música, sino que la música opera en una dimensión espiritual. En la dimensión del espíritu. ¿Qué es la música? El arte de combinar el sonido con el Es tiempo. un arte de combinar sonido con el tiempo. Sí. La precisión de que el sonido se combine con el tiempo es una operación en una dimensión que no es la humana. Porque el tiempo, y esto hasta en la ciencia se puede comprobar, por ejemplo, Albert Einstein decía que era la cuarta dimensión, el tiempo. Porque, Ay, Dios mío, ¿por qué padre. razón? Porque nosotros, en las tres formas que podemos movernos, y como yo decía al principio, tricótomamente, Ujú. profundo, alto, ancho, o sea, la parte tridimensional en la que vivimos. Cuando entramos a la esfera del tiempo, entonces entramos a otra dimensión. Entonces, el tiempo con la música es una codificación
de una información que no es necesariamente un idioma en el término que nosotros lo entendemos. La música es más sublime, porque la música habla sin palabras. Wow, sí. La música en el tono te va hablando. Sí, Entonces, claro. es una palabra que tú estás tocando, es una información que tú estás llevando, pero ¿a través de qué dimensión? De la dimensión del tiempo. Claro. Entonces, los espíritus se mueven en una esfera dimensional diferente a la física. Entonces, cuando la música entra en esa dimensión, desaloja al espíritu. Wow. Porque entonces la persona recibe eso sublime, que es contrario a lo negativo que está recibiendo, Sí, que sí. son frecuencias. A nivel científico se llaman frecuencias. Sí, la Exactamente. Y eso frecuencia. incluso lo enseña mucha gente que hablan de ciertas enseñanzas que no son necesariamente cristianas, pero que son Sí. científicamente comprobables y bíblicamente también. Sobre la Sí. O frecuencia, sea, la frecuencia y las ondas las ondas, vibración. de vibración Ujú. tienen una realización en el cuerpo y una función en el mundo espiritual. Porque cuando tú vas a buscar la palabra de Dios, mira, y hay un científico. Yo creo que vamos a tener que sacar un tema aparte Ellos de hay esto. un científico teórico de la física cuántica, de la mecánica cuántica, se llama Michio Kaku. Y él dice que el universo es música cósmica. Sí. Él dice que la mente de Dios es una sinfonía musical. Así es. Wow, esto es poderoso. Lo que yo voy a decir ahora es poderoso. Desátelo. Wow. Cuando tú vas a la palabra universo, la palabra universo significa un verso. Uno y verso, un poema. Entonces, el universo es una obra de arte. Sí. Oye, Wow. escuchen esto. Dios Ajá. mío. Ahora, ¿quién la creó? El artista más grande, perfecto en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo Dios la creó? La Biblia dice que fue con la palabra. Pero esa palabra se expresó ¿en qué idioma? ¿Estamos aquí? ¿En qué Sí. idioma? ¿En qué idioma se expresó? Fue en una vibración de ondas. Y eso es lo que estudian los científicos cuando van a la ciencia. Lo que hay en toda la creación, lo que hay en la materia, porque está comprobado que el sonido se queda grabado aún en las piedras. Eso es científicamente Exactamente. comprobable. Entonces, las palabras de Dios están intrínsecamente en toda la creación, pero como música la describe este científico, porque es una forma de operar en una dimensión desconocida. Y para explicarla, el hombre no tiene otra forma que no sea por lo que conoce. Wow. Que en este caso es número y tiempo. ¿Por qué? Número y tiempo. Muy Porque en fuerte. el detalle, haciendo alusión a lo que usted acaba de decir, a mí me enseñaron en la música que el sonido es una frecuencia vibratoria que oscila en un tiempo determinado. Exacto. O sea, que es como decir tiempo al cuadrado. Decimos combinación de sonido y tiempo. Pero cuando tú traduces lo que es el sonido, que es una frecuencia de vibración que Ujú. oscila en un tiempo, tú tienes tiempo al cuadrado. Ujú. Y cuando traduce el tiempo, te da números. Y cuando tú ves los números, llegan al infinito. Números naturales, números reales, enteros positivos, Decimales, enteros todo. negativos. Todos Ujú. llegan al infinito, aún los irracionales, cuando hablamos de raíz cuadrada y demás. Ujú. Significa entonces que el universo como tal gira sobre su propio eje, gira alrededor del Sol. Como universo, como planeta Tierra, producimos una frecuencia Claro, vibratoria Claro, y por tanto el mundo vibra a una frecuencia, es decir, en todo. a un sonido. Tú que eres músico, yo me he explicado que hay notas, hay acordes, sonidos que salen de la vibración en la que vibra la Tierra, Claro. en la frecuencia Es que está. el universo. Explícame, en su explícale eso a la totalidad, audiencia. es una banda de música, vamos a decirlo así, o un instrumento vibrante. Porque la vibración sonora está prácticamente en todo. O sea, ahora mismo hay un sinnúmero de vibraciones que son imperceptibles para el oído humano. El delfín, que tiene una alta capacidad, puede percibir muchas cosas. Y los científicos hablan de animales que perciben. Y hay ondas que todavía son imperceptibles. Pero un ejemplo, usted agarra un piano, los que son músicos, y un gallo canta. Y usted busca la nota. Y ahí está el gallo en re mayor. En re, una nota, un ejemplo. En un re sostenido, en un re. Pero un perro ladra en sol. Y toda la creación, un carro pasa y la cantidad de vibraciones está dando una nota. El mismo viento cuando sopla crea también una vibración que está dando nota. El mundo se mantiene produciendo un tipo de Cuando música. yo te hablaba Los pajaritos, del todo. universo, La Tierra en su vibración, cuando gira en su eje, también genera
Sí, Claro, pastor. que son ondas y son energía. Sí. Cuando yo te hablaba del universo, de un verso, un poema, los poemas son canciones. Sí. Ay. Son canciones. Entonces, el universo es una canción cósmica de Dios. Entonces, cuando Michio Kaku dice esto, que es una sinfonía cósmica y que el universo es melodía cósmica y que es música, eso es lo que está describiendo, pero él lo describe de una manera científica. Sí, sí. Y tiene una explicación científica y eso es lo bueno. Porque Dios, las cosas, aparte de nosotros poder tener una interpretación y una revelación espiritual, que es donde mucha gente se pierde con las cosas de los espíritus también, Sí. hay una explicación científica de las cosas. Ay, ay, ay. Y esa explicación científica no está divorciada de las cosas espirituales porque Dios es un Dios de ciencia. Ujú. Dios tiene ciencia y Dios vela por la ciencia, dice la Biblia. Y Dios nos da ciencia a nosotros para conocer y entender cosas. Entonces, cuando nosotros podemos estudiar cosas como la música, que se mueven en una esfera más allá de las dimensiones en las que nosotros nos movemos. Cuando entramos a eso que decía la hermana, de los cálculos, de los números, Ujú. los números son lo que sustentan la ciencia. Sí. Primero está la información y luego los números. Y en base a los números que se hacen las ecuaciones. Y yo puedo decir qué es tal o cual cosa. Las teorías se pueden hacer visibles o replicar a través de esas ecuaciones numéricas, pero Dios opera en los números porque los números tienen una esfera de perfección cuando se aplican correctamente. Sí. Entonces, los números es una forma de Dios hablar y la gente no lo sabe, Ujú. además de las palabras. Dios no solamente habla en palabras, Dios también habla numéricamente porque los números entran dentro de un vocabulario que no es humano. Que cuando el hombre lo asume, descubre cosas que es de genios, que es de personas súper inteligentes. Usted lo ve. Las personas que conocen mucho la matemática, que manejan la matemática, la gente se sorprende con ellos. La gente Claro. tiene dificultad con la matemática Sí. porque es una parte del cerebro que cuando se que- comienza a materializar ese intelecto, entra a dimensiones más allá de las físicas, porque puede tener un entendimiento perfecto de muchas cosas. Y ahí es donde entran esos grandes científicos que han hecho los grandes descubrimientos, que tienen que basarse en operaciones matemáticas. Hablando justamente de eso, acerca de genios y demás, para seguir en la línea del tema, porque yo creo, señores, que hay que hacer un tema aparte para hablar de numerología, para hablar de, no sé, de Sí, cuántas porque cosas. brevemente, cuando usted habla de los números, también en la misma música, nosotros los músicos utilizamos los grados musicales y a través de los grados musicales, cuando lo utilizamos de la forma correcta, podemos producir emociones. Claro. Cuando tú utilizas un grado y le mueves la tercera, tú creas un acorde menor. El acorde menor genera una tristeza. De tal manera que cuando en una actividad o en cualquier evento o hasta secular, lo que sea una boda, se utiliza este tipo de musicalización, la gente se pone down, como que se apaga, se siente triste. Claro. Pero cuando utilizas un acorde con la tercera aumentada, que es un acorde, o con la tercera normal, un acorde mayor, la gente se pone alegre. Entonces, los números que están operando son 7 notas básicas que el mundo conoce. Y según lo que nosotros conocemos bíblicamente, el 7 es el número de la perfección. Pero cuando tú le montas las 5 notas sostenidas, son el número 12, que es muy utilizado en la Biblia, tanto así que el Señor tiene 12 discípulos. O sea, la misma numerología se conecta hasta de forma bíblica, Claro. abriendo mucha revelación. Entonces, dicho eso, qué bueno que tú tocaste la palabra emociones, porque justamente aquí me quiero centrar. Las emociones. Yo he escuchado gente diciendo espíritu de soledad, espíritu de rechazo, De tristeza, espíritu de tristeza, espíritu... de lágrimas. Óyeme, Dios mío, santo espíritu Padre. de todo, o sea, Dios mío. las emociones son espíritu. Las emociones vienen de Dios o del diablo, porque también se nos promueve que yo entiendo que como ser humano somos seres emocionales Ujú. y que somos hecho imagen y semejanza de Dios. Dios tiene emociones. ¿Son las emociones solamente del ser humano? ¿O son las emociones espíritu? ¿O son de espíritu inmundo? Explíquenos. En el caso de Dios, Dios no es un ser sentimentalista ni emocional. Ay, ay, Dios es ay. un ser perfecto, santo y de carácter. O sea, la esencia de Dios es perfección y santidad. Dios no es bipolar. Y en la perfección y la santidad, en la perfección y en la santidad no hay sentimentalismo. Mm-mm. Sí. Una de las cosas que nos puede llegar a hacer a nosotros imperfectos es el sentimentalismo, porque el sentimentalismo opera en una dimensión carnal, no espiritual, esencialmente. El amor, que la gente lo establece como un sentimiento, el amor no es simplemente un sentimiento, porque la Biblia dice que Dios es amor. El amor es parte esencial de lo que es el ser de Dios. Y cuando nosotros amamos, lo que hacemos es que creamos un vínculo, una unión. Y el amor lo que hace es unir. O sea, el amor no es simplemente un sentimiento. Entonces, en el caso del ser humano,
el ser humano, por ejemplo, puede escuchar una canción. Yo hablaba de cómo Satanás operaba. Satanás opera en un sistema. En el sistema de la música, por ejemplo, ya que no es el sistema de gobierno per se, que es donde los cantantes o artistas de la música, cantores, cantan según lo que ellos quieren, según lo que el negocio le demanda, pero al final hay una operación espiritual que se da en ellos, donde ellos tienen influencia sobre personas para que esas personas realicen acciones a nivel de una dominación de los sentimientos y de las emociones. Y por eso usted ve que hay personas que están escuchando una canción, y aquí en República Dominicana, por ejemplo, se dice, fulano está amargado. Ajá, sí. Porque está escuchando una bachata y en la bachata dice, mátala, o la bachata dice, esa mujer te fue infiel. Y dice cualquier cosa y él está pasando por esa situación. Entonces, lo está ministrando. Hay una administración de esa canción en palabras y en sonido, es doble. Y de ahí el poder para controlar los sentimientos y las emociones. Porque no solamente que le está hablando, sino que también le está entrando la melodía, que es las ondas que estábamos hablando hace un momento, que van a cambiar condiciones celulares incluso de su cuerpo y hormonales. Porque el sonido es una energía y una vibración. Incluso con el sonido se realizan muchas operaciones científicas para estudios y demás. Con el sonido se puede saber dónde está algo, qué tienes tú dentro también de tu cuerpo. Eso se realiza, o sea, hay ultrasonido. Y eso se realiza en la ciencia. Entonces, el sonido causa un cambio de emociones. La música lo puede hacer. Entonces, eso sucede en el ser humano, pero no sucede en Dios. En Dios tú no lo vas a cambiar porque le toques una canción en la iglesia. En Dios tú no lo vas a cambiar porque tú toques bonito. O sea, a Dios tú lo vas a mover, como uno dice en buen evangélico, cuando tú eres obediente y andas en camino de santidad, porque esa es la línea de Dios. Dios es un ser perfecto, es un ser de carácter y un ser santo. Ahora, Dios demanda en nosotros carácter, eso sí, que tengamos carácter. Y carácter es, cuando diferente al sentimentalismo y las emociones, que si alguien, puede ser incluso mi familiar o mi amigo cercano, quien sea, está haciendo algo que no es correcto, yo pueda corregirlo. Yo puedo instruirlo para que vaya por el camino correcto. A contrario de que por el sentimentalismo vaya a querer añoñarlo, a querer hacerme parte de eso que está haciendo, por una razón X de no hacerle daño a sus sentimientos, a sus emociones. Entonces, el carácter lleva a la persona a ser sincera, el carácter lleva a la persona a ser francos, a decir las cosas, a decir la verdad. Entonces, a la persona le puede doler la verdad. Pero en el sentimiento y en la emoción, yo no quiero que le duela. Pero en el carácter y en la santidad, no importa que le duela, si lo va a sanar. Si lo va a sanar. Mire, pastor. Entonces, ahí entra Dios. Ahí entra Dios. Usted habló de algo que me llamó la atención cuando preguntamos sobre el espíritu de la música. Y me surge esta pregunta. ¿Todos los espíritus operan en una misma dimensión? ¿O hay dimensiones diferentes para los espíritus? Hay diferentes. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, cuando habla de la lucha que tenemos, que no es con carne ni sangre, dice que hay potestades, principados, espíritus gobernadores en las regiones celestes, y habla de diferentes entidades. Habla de potestades, habla de principados, habla de espíritus gobernadores. O sea, está hablando de entidades diferentes, en dimensiones diferentes. Y puedo tomar, por ejemplo, de referencia donde Daniel esperaba la respuesta y se luchaba en los aires para que esa respuesta bajara. Había una dimensión diferente de operación. Habían ángeles ahí que estaban peleando con entidades del mundo de la tiniebla en los aires. Pero hay otras entidades que están en prisiones de oscuridad. Pero hay otras entidades que están en las personas, en la posesión demoníaca que la persona tiene. Pero hay otras que se mueven alrededor de la tierra, como es el caso de Satanás. Satanás no necesariamente está en una persona. La gente cree que no, que el diablo está metido en él. Son los demonios, agentes de Satanás. Porque Satanás mayormente opera de manera generalizada. Eso es muy interesante porque yo he escuchado mucho el término, si el diablo te está haciendo la guerra. Yo digo que tal vez la gente lo dice por cliché. Pero yo entiendo que tal vez es un mal manejo en la alusión a decir que son entidades de Satanás. ¿Por qué? Porque dice que el reino de las tinieblas trabaja unido. Y un reino dividido no prospera jamás. Entonces, el reino de las tinieblas opera bien en conjunto, sabe cómo trabajar. Y yo entiendo que por eso es que cuando la gente dice, no dejes que el diablo te siga haciendo la guerra, y usa mucho el término de Satanás, se está refiriendo a los enviados, al menos así yo lo tenía entendido.
Pero yo he escuchado personas literalmente diciendo, Satanás se me mismo apareció. diablo. Satanás se me apareció. Satanás me hizo la guerra. Hubo uno incluso que dijo que Satanás lo llamó. Sí, el tipo aquí. Pero Nosotros ni lo dejamos grabar. Yo hablaba del filtro. ¿Cuál es tu testimonio? Mira, amado, el diablo me llamó por teléfono. Mira, Y él dice que él tenía conversaciones con el Varón. diablo a diario. Y yo dije, pero es que ¿cómo Satanás va a tener tiempo para eso? Varón, mira, Mira. yo hablaba del filtro de esas cosas que la gente se inventan y esos mitos. Ujú. Si tú vas a la Biblia, ¿a quiénes se le apareció Satanás en la A Biblia? Jesús, que fue guiado por el A Espíritu del Eva desierto. en la serpiente antigua, Exacto. a Jesús y a quién más. No, yo no recuerdo más a nadie. ¿A quién más se le apareció Satanás? No, No, ya yo yo no no recuerdo. quiero yo Entonces, recuerde. cuando tú me dices a mí que Satanás tuvo que venir a tu vida, tú me estás diciendo que tú estás en el nivel de Jesús. Ay, Ay. Dios mío. Ay, hablamos el martes. Dios mío. Es que eso es lo que se quiere vender, lamentablemente. La gente quiere vender Usted sabe que si una yo- fantasiosidad. No, la gente habla como que tú estás por la Duarte comprando una sábana y el diablo está ahí al lado Pero tuyo. tú sabes que yo sí creo. No. Yo sí Satanás creo. opera sistemáticamente. Usted Y dijo no es ahorita, omnipresente. usted dijo ahorita que los espíritus inmundos operan bajo para tergiversar, ¿verdad? Porque no sé decirlo Así mismo. en imperativo. Para tergiversar la verdad, lo de Dios. Claro. Yo lo que entiendo es, por ejemplo, Son el demonio y los espíritus de la tiniebla son desformadores. Aparte del error que el pecado trae, ellos deforman la verdad. entonces, usando eso como referencia, Y ellos son deformados. partiendo de esa base, yo lo que entiendo es que hay personas que cuando dice que se le apareció Satanás, es un espíritu inmundo de confusión Claro. para hacerle ver que supuestamente se le Uno de los apareció espíritus Satanás. más poderosos del diablo es el de confusión, El de el de confusión. Babel. Babel significa confusión. Confusión. Y Torre esa de gran Babel. Babilonia que menciona Apocalipsis y la Biblia es un espíritu de confusión, no es un pueblo, no es un país. La gente tiene que aprender a interpretar. Entonces, por ejemplo, hay personas que hablan de espíritu de drogadicción. Ya concluyendo, yo sé que el tiempo ya se nos agotó. De espíritu de drogadicción. Pero yo no hay espíritu de drogadicción. Hay espíritu de adicción, que es diferente. Oh, ¿Y por qué es diferente? Porque tú puedes ser adicto al alcohol, tú puedes ser adicto a las drogas, tú puedes ser adicto a comer mucho, tú puedes ser adicto a muchísimas cosas. Una adicción es que tú dependes de eso para poder subsistir. Y cuando tú no lo tienes, tú te pones nervioso, te vuelves loco, tú haces lo que sea por obtenerlo. Eso es una adicción. Qué bueno Entonces, entender eso. El ser adicto es a través de un espíritu. Que ya de por sí el ser humano tiene un vacío, pero el espíritu lo que hace es que incremente ese vacío. Exacto. Y se crea una ansiedad que lleva a una adicción. Cada quien a cosas diferentes, pero es una adicción. Pero yo no hay espíritu de droga. La droga es un invento de la Dios ciencia. mío. La droga es un invento, para que me entiendan, de la ciencia del hombre. Tomaron plantas, la ligaron, la combinaron con otros elementos y crearon un psicodélico, una droga, crearon algo que altera la capacidad de generar la las neuro- ideas, sí. las neuronas, ¿sí? Sí. Crea dopamina en el cerebro. O sea, eso es lo que se ha hecho. Entonces, no podemos atribuirle a la ciencia humana que el hombre crea demonios. Entonces, tenemos que entender las cosas, que el hombre crea Dios mío. espíritus. Esto está muy fuerte. Entonces, cuando entramos al entendimiento de las cosas, Dios nos va a dar la revelación, pero es a nivel de palabra de ciencia, es a nivel de las Sagradas Ay, Escrituras, Dios mío. es a nivel de la revelación yo del tengo Espíritu una Santo. pregunta. que Están me creando surgió. espíritus nuevos porque no existía el celular en los tiempos de Jesús. Se crea el celular ahora. Espíritu de celular. Está fuerte esto. Espíritu de las redes Y sociales. entonces cuando los celulares son más modernos y se actualiza el software, ahora hay un espíritu más actualizado, más moderno. Sí. Dios mío. Eso me llama. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso que usted acaba de hacer. Sí. Y yo sé que mucha gente se la ha hecho. Mira, te emociona. Es con respecto, por ejemplo, cuando usted decía que le ponemos nombres a los espíritus. Ujú. Yo he escuchado personas que trabajaron en la brujería decir, testificar, que a veces llamamos a un espíritu por un nombre, pero no es espíritu, sino que ese espíritu te da ese nombre supuestamente para confundir. Ujú. Porque un mismo espíritu no puede estar en todos los lados. Que hay una categoría de espíritu con esa asignación Yo sé para dónde vaya. que tienen ese mismo nombre, Hay problemas. Se hace esa que te dan pregunta. ese mismo nombre, pero no es que ese es el nombre de ese Claro. espíritu, sino que la asignación de ese espíritu Claro. inmundo. Dicho esto, predicadores reprendiendo espíritu de metresa. Entonces, reprenden espíritu de metresa aquí, pero hay 10,000 Espérate. predicadores. 30 campañas en Santo Domingo. Ok, Una en Santo Domingo gracias. Este, Santo Domingo Ajá. Norte. Y las 30 campañas, los predicadores están predicando
y resulta que hay una manifestación demoníaca. Y el mismo espíritu sube en las 30 campañas y todo el mundo empieza ahí, espíritu de Santa Marta en las 30 campañas. Y ahí es que viene la pregunta, pero si solo Dios es omnipresente, ¿qué está pasando aquí? Esa pregunta, pastor. Es lo mismo que estamos hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de Santa Marta, ¿qué es Santa Marta? Es un mito. No hay un espíritu que se llame Santa Marta. ¿Dónde está? Eso es un mito. Porque el ídolo fue creado por los hombres. Es igual que lo que decía de la droga. Entonces el hombre crea un ídolo. Satanás confunde a la gente para que lo adore. Porque al final lo que Satanás quiere es desviar la adoración de Dios a él y a la entidad de la tiniebla. Entonces la gente en su abstracto, en su constructo mental, en sus pensamientos, en su imaginario, crea de ese ídolo un Dios. Y usted ve que la gente va, por ejemplo, aquí en República Dominicana a Higüey, sí, y le lleva un buey a la supuesta virgen, a la supuesta santa. Entonces, es un asunto de una confusión que se crea, pero no que necesariamente sea un espíritu. Ahora, el espíritu de la idolatría sí es real, pero eso lo genera a nivel global. Entonces, no es un asunto, por ejemplo, cuando la mujer dice que tiene mestresa, porque es una mujer que le gustan los hombres o que quiere estar con muchos hombres, eso no es una mestresa, eso es lascivia. Lascivia, bíblicamente. ¡Wow! Digo mío. Entonces, tú me entiendes. El asunto es la ignorancia de poder llamar las cosas como son y entenderlas como la Biblia lo dice. Entonces, cuando yo entro a ese nivel de entender las cosas correctamente, que es un problema que uno tiene cuando corrige. En el caso, lo digo de manera personal como maestro, cuando uno corrige a la gente, yo he tenido problemas por corregir personas. Porque a la persona no le gusta que le corrijan. Pero hasta Jesús lo tuvo. La persona no le gusta que la corrijan. Y la diferencia entre los profesores y los maestros es esa. Un profesor te da información, un maestro te corrige y te enseña. Pastor. Eso es muy importante, Joan, antes de tú pasar ahí. Porque significa entonces que lo correcto no es reprender un espíritu de mestresa, sino el espíritu de lascivia, según la palabra. Ahora, entendemos que esos espíritus inmundos, para confundir, darle un nombre que ya el hombre le ha puesto como yo iba ídolo. Para allá. Exacto, ese no te vayas lejos, pastor, es el porque punto de la confusión. Yo sé que ahora los evangelistas que están viendo esto están mirando al pastor raro, ya sacaron el hacha para arrancarle la cabeza, pero yo tengo... ¿Por qué? Pregúntame por qué. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos dicen, entonces, ¿por qué en las 30 campañas viene esa mujer caminando como una serpiente cuando yo reprendo a Santa Marta? Está bien, son 30 campañas. Santa Marta no es omnipresente, pero en las 30 campañas, si tiene autoridad el hombre de Dios, viene haciendo el mismo celaje del espíritu que ellos llaman. ¿Serán que estos espíritus, pastores, están acondicionados para engañar a la gente, hacer lo que haya que hacer en el lugar? ¿O qué es lo que pasa? Mira las confusiones que crea Satanás. Por ejemplo, aquí en el país, la gente es muy dada a la idolatría. Y aquí, en ciertas fechas y épocas de ciertos ídolos paganos creados por Satanás en el mundo de las tinieblas para confundir a la gente, le hacen fiestas. Le tocan lo que es la música de palo, como le llamamos aquí, con unos tambores, que es una música de descendencia africana. Lo brillé y las cosas. Exacto. Entonces, la gente dice, fulano tiene seres y se montó fulano y fulano tiene tal caballo. Y se han creado, incluso, que tú lo puedes escuchar, un espíritu de caballo. Sí. Pero eso no es bíblico. Pero eso viene por una construcción del imaginario, como te decía, de la mitología y la fábula. Se hace tan patente que incluso hombres de Dios, estoy diciendo hombres de Dios, personas que le sirven a Dios, llegan a entrar en la confusión a la hora de ministrar, porque ya la cultura, la parte social donde se crió, donde creció, le inculcó que cuando en mi tía o mi mamá o mi abuela prendía los velones, venían unos seres y se montaba en fulano. Y fulano era el caballo de San Miguel y fulano era el caballo de fulano. Espíritu de caballo. Entonces ya yo soy cristiano, pero yo tengo dentro de mí esa cultura que me enseñaron. Y de ahí viene todo lo que vemos, en gran parte. Porque todo eso son construcciones. Tú vas a otros países y tú no encuentras ese tipo de ídolos. Entonces, ¿de qué espíritu tienen allá? Entonces, vamos a tener que crearle otro nombre. ¡Ay, Dios mío! Vamos a tener que crearle otro nombre. Está fuerte. ¿Tú me entiendes? Para poder asignárselo. Entonces, es como decía nuestra hermana, son asignaciones. Por ejemplo, el caso del endemoniado gadareno. ¿Qué pasa con el endemoniado gadareno? Sí, muy importante. Era una asignación que tenían esos demonios en ese cuerpo. No era un nombre. Cuando ellos dicen, somos legión,
están diciendo una característica Sí. de lo que tiene que ver cuantitativamente. Son muchos. Exacto, que Ujú. eran muchos. Ujú. Y que una legión, que venía del término Yo he escuchado predicadores romano, que dicen todo espíritu de legión. no hay espíritu de legión. Un solo espíritu siendo legión. No hay espíritu es de que legión. no puede. La legión era un regimiento romano en Dios el mío. ejército que podía abarcar hasta 6,000 hombres. Exacto. Es como decir, por ejemplo, aquí en República Dominicana en el ejército, un pelotón son 100 hombres. Un pelotón es un grupo de hombres que pelean en conjunto, que va dirigido con un comandante que dirige esa tropa. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con la legión. ¿Por qué el Gadareno tenía una legión? Porque en el caso del Gadareno tenía que entrar a controlar todo lo que tenía que ver con las capacidades neuronales de ese señor, porque estaba enajenado mentalmente. Wow. Y no se puede hacer por un demonio de locura, como la gente llama. Cuando una persona está enajenado mentalmente, la mayoría de veces puede tener una legión de demonios. Wow, Dios Wow, mío. ese tema hay que tratarlo luego. Espíritu Un solo de lo- demonio no controla a una persona totalmente. Uf, no, Dios pero mío. ese es otro tema. Por otra parte, para que la gente no se me quede confundida, no estamos diciendo que eso no existe, que no es real. Solo estamos diciendo que lo nombramos por un condicionamiento cultural. O sea, claro que sí que hay espíritus con una asignación de lascivia, con un espíritu de lascivia en personas operando. No es que hay un solo espíritu de lascivia, sino que es como la designación de un conglomerado de espíritus que operan bajo esa asignación. Exacto. Significa entonces que no es que no hay personas que sean poseídas por demonios en esa fiesta de palo o que por espíritu inmundo, sino que esos nombres que esos mismos espíritus se otorgan son por el nombramiento cultural que por idolatría se le da en nuestra cultura. Muy fuerte. Yo quería hacer esa aclaración claro. porque yo sé que mucha gente va a decir, porque aquí nosotros hemos recibido muchísimos testimonios. Yo conozco muchas personas que salieron del ocultismo, de la brujería, pero ellos mismos dicen, el enemigo me tenía confundido. Claro. El enemigo me tenía con la mente tergiversada. Yo creo que eso es importante Es que destacar. Satanás, a nivel espiritual, opera mucho en el sentido de la mente, porque el espíritu y la mente, la Biblia incluso habla del espíritu de la mente, que la gente no sabe lo que es la mente, incluso los neurocientíficos Todavía. y los grandes psiquiatras no saben lo que es la mente y de Sí. dónde se aloja, La que neurocondición. es de dónde se desprende la conciencia, en la neurociencia, porque Sí. la parte cognitiva ya tiene que ver con la capacidad del Exactamente. cerebro, pero y para desarrollar inteligencia. Lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que cuando hablamos de los espíritus del diablo, la Biblia habla de que la persona Satanás le tiene el entendimiento entenebrecido. Ujú. La gente tiene una mente vana, una mente reprobada, una mente cauterizada. ¿Por qué es tan importante la mente? Porque es que la mente va a regir las condiciones físicas y espirituales del ser humano. Desde allí se rige. Entonces, Satanás opera mucho tratando de confundir cuando no puede poseer, como yo decía, absolutamente una persona. Como yo no te puedo tener completamente sujetado, como el caso del endemoniado, que no tenga forma de librarte, sino que lo que hago es que te confundo para que tus decisiones sean confusas y contrarias y a veces incorrectas y dadas al error. Entonces, eso es lo que sucede. Una mente entenebrecida que es que tú viendo no ves y oyendo no entiendes. La gente hoy en día viendo no ve y oyendo no entiende, pero hay otros que tienen una mente reprobada, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Entonces, cuando tú encuentras una persona que no sabe lo que es, está confundido. Wow. Y esa confusión viene por un espíritu. Dios mío, Padre. Entonces hay un espíritu de confusión que opera en diferentes dimensiones y que puede traer nombre de ídolos, puede traer a la gente a crear cosas, nombres de entidades que no existen. que no existe. Sí. En el cielo no hay espíritu de caballo, en el cielo no hay espíritu de inodoro, en el cielo no hay espíritu de nada de eso, hermano. Lo Ni digo. de Lo drogadicción, dijo el hombre. ni en los aires tampoco lo hay, ni en la tiniebla tampoco lo hay. Lo que hay es espíritu generalizado para operar en ciertas dimensiones del ser Exacto. humano, para controlarlo o llevarlo a la confusión o llevarlo a cometer actos que son contrarios a Dios. Entonces esos espíritus tienen ciertas conductas estratégicas para confundir. Es como que nosotros estamos aquí todos y nos pongamos un mismo disfraz. Aunque somos personas diferentes, Mira un la gente ejemplo, no va a averiguar. mira un ejemplo muy, muy práctico. ¿Cómo se llamaba Satanás? ¿Cuál era el Luzbel. ¿Cuál era el nombre de Satanás en Ángel el cielo? de luz, Luzbel. ¿Dónde lo dice? Ese es el detalle. ¿Dónde está eso? En Isaías habla del lucero de la mañana. Lucero, exacto. Tú que eres el lucero de la mañana, pero ahí habla en una forma que hay que saber interpretar lo que está diciendo, porque uno hace alusión de que es Satanás, pero ahí no lo dice. Ay. Y en Ezequiel habla de un querubín. Querubín Un querubín protector protector. Entonces, que se movió entre la los tierra y el fuego. nombres en el cielo
son tanto genéricos como exclusivos. Ok. Los querubines genéricos. Y hay muchos querubines. Los serafines es genérico. Hay muchos serafines. Ángeles hay muchos. Ahora, Miguel es un solo y Gabriel es un solo. Un solo. Ay. Entonces ahí entra algo que nosotros no entendemos en los nombres. Muchas veces. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Satanás, Satanás se convirtió en Satanás, pero era un querubín, como otros querubines que hay en el cielo, con un nombre genérico, según los poquitos datos que tenemos. Que cuando se habla de la serpiente antigua es con referencia a Génesis, Ujú. Sí, así es. que entró en la serpiente. Exacto. Pero él no es una serpiente en sí, es un espíritu. Ujú. Pero es para que se entienda el texto y se pueda comprender la historia. Entonces, cuando nosotros entramos a cosas como esa, entonces, ¿por qué se llama Satanás? ¿Quién le puso ese nombre? Nadie. Lo que pasa es que él se deformó, él perdió su condición y dejó de ser verdad para ser mentira. Y la mentira del diablo empieza por la confusión. Wow. Confunde a la gente y lleva a la Jesucristo. gente a engañarlo con la tergiversación de la palabra verdadera, que es la información correcta que Dios da a través de los espíritus de sabiduría, de ciencia y de conocimiento. Porque la Biblia habla de espíritu de ciencia, de conocimiento y de sabiduría. Y hay mucha gente que no tiene ni espíritu de ciencia, ni de sabiduría, ni de conocimiento y le están poniendo nombre a los demonios. Usted sabe Wow. que eso me acuerda una historia garrafal, que yo sé que la gente se va a gozar un poco, de un hombre. Después hablaremos de la sexualidad de los demonios por este tema que voy a soltar. Lo voy a dejar ahí en Q para que la gente pregunte lo que quiera sobre la sexualidad de los demonios. Está reprendiendo un espíritu en una campaña y dice, espíritu de Jezabel, suéltalo. Y dice el hombre, que yo no sé, el espíritu no es hembra, es varón. Y dice, pues entonces Jezabelo. Después hablaremos de eso. Si los demonios tienen sexualidad. No lo diga ahora, pastor. Vamos a Mira, hablar de eso. yo te voy a Dios decir mío. cuántos Sí, temas yo porque saqué de por que ahí yo hay una sé como... teoría de que los ángeles caídos se llegaron a las hijas de los hombres. No, Ay, eso ay. va a haber que desatarlo en un Mire, video. yo tengo como 6 temas que salieron Vámonos, de este. vámonos, no diga nada. Oigan, ni lo voy a No mencionar. lo mencione. Comparte este video. Sí. Comente. No, yo sé que la gente va a comentar. ¿Cómo pueden ya. seguir, pastor? ¿Cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Bueno, la gente ya me sigue como Víctor Almanzar en Facebook, en Instagram Víctor Almani y en YouTube La Cátedra del Maestro. Amén, poderoso. Aleluya. Dios le Sí, bendiga. te bendiga y te guarde. Dios le guarde. Siga con nosotros este podcast con excelencia. Yo sé que va a traer muchas respuestas. Yo misma soy bendecida en medio del Todos, video. todos. No importando cuánto investigue, cuánto estudie, Ah, cuánto y deje lea. preguntas en los comentarios, por favor. Ay, sí, eso nos Todo- va a ayudar Se acepta todo tipo de a poder preguntas. responder. Claro, Así claro. que ya usted sabe. Dios le Amén. bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.